Vamos a entrar en el tema del territorio, como decía el presentador, y el tema de las ciudades, que es un tema extremadamente relevante, concretamente para el tema de el cambio climático, la transformación económica. En fin, no podemos mantener el modelo actual urbano que hay en el mundo porque es francamente insostenible. Y desde todos los foros se está ya empezando a trabajar con cierta profundidad en cuáles son las cosas que hay que cambiar lo antes posible en la vida urbana para hacer posible que sea compatible el crecimiento que mucha parte de la población mundial aún necesita, porque aún hay muchos países en vías de desarrollo, y luego también la transformación que los países desarrollados van a necesitar en sus ciudades, en nuestras ciudades, porque nosotros pertenecemos a este mundo, para que también tengamos nuestra parte alícuota del esfuerzo en la transformación. Y hoy, en esta primera mesa, vamos a hablar del tema de la movilidad. Y nadie mejor que los tres representantes que están con nosotros hoy para hablar de este tema, porque son compañías muy diferentes, pero que cada una tiene que afrontar una serie de retos de transformación, cada cual más importante. Tenemos el caso de Paco, que representa a Yoigo, que es una nueva empresa que entra en el mercado de la competencia del transporte de alta velocidad en España, que es como un milagro esto de pensar que en España los trenes van a competir. En fin, mucha gente no se lo cree, porque casi parece intuitivamente difícil de aceptar, como si las vías son las mismas, cómo van a competir aquí varios operadores de trenes y además de alta velocidad con todas las tecnologías que tiene, etc. Pues nada, esto va a pasar, está pasando ya funciona la línea, ya funciona en competencia la línea Madrid-Barcelona y esperamos que pronto se pueda extender a otras líneas. Y claro, en un momento donde en España se ha introducido tal inversión en el tren de alta velocidad, el que se explote la infraestructura al máximo es casi una responsabilidad pública, ¿no? Ya que nos ha costado tanto dinero poner las vías, al menos que las aprovechemos a tope, ¿no? Y en este sentido creo que la competitividad tiene un papel muy importante. Elena representa a Ryanair. Ryanair es una empresa muy peculiar porque fue muy innovadora en sus inicios, introdujo el concepto del low cost en el transporte por avión de medias distancias y ha transformado el sector. Ya nada es como era antes, ¿no? Las compañías de bandera se están cambiando, ahora ya operan muchas veces con eficacias parecidas a las de las compañías que están en la competencia. Ryanair ya lleva muchos años en la competencia, pero Ryanair está en un mercado extremadamente complejo, porque solo hace falta que tengamos una guerra en un extremo de la Europa continental para que todo el mundo se preocupe qué va a pasar con la demanda de movilidad, ¿no? Hemos tenido el COVID, hemos tenido toda una serie de cosas, están emergiendo movimientos antiturísticos porque la gente se siente a veces invadida por tanto turismo, ¿no? Por lo tanto, Ryanair está en una situación que necesita reinventarse, a pesar de que es muy joven, necesita reinventarse constantemente para mantener el estándar, ¿no?, de atractividad que necesita. Y Juan representa a la MT, la empresa de movilidad del transporte de Madrid, que es casi un monstruo, no tanto como Renfe, pero casi, ¿eh? Es una empresa que lleva muchos años de historia, pero que es muy interesante la MT, porque la MT es la empresa de transporte metropolitana de España
que ha hecho, primero, la ampliación de su red más importante en los últimos 15 años, ha más que doblado la red existente de Metel, la cantidad de gente que mueve para arriba y para abajo. Madrid es una ciudad de éxito que atrae cada vez a más gente. El crecimiento de Madrid es espectacular en inversión, en población, en todo. Por lo tanto, la movilidad metropolitana de Madrid es una asignatura de las que hay que aprobar con excelencia, porque si no, Madrid tiene el riesgo de colapsarse. Madrid tiene muchas ventajas y tiene algunos inconvenientes. Uno de ellos es su extensión. Crece horizontalmente y, por lo tanto, los transportes tienen que alargar su recorrido. Y cuando estás en el negocio del transporte, cuando alargas un recorrido y tienes zonas poco densas en el extremo de la línea, esto es un peligro para la explotación porque mueves kilos de hierro de los vagones y en cambio hay poca gente dentro del tren, ¿no? Por lo tanto, tienes que reinventarte permanentemente cómo atraer a la gente, cómo mantenerlas satisfechas, etcétera. En la parte de tren no tienen mucha competencia dentro de su sistema, pero en cambio en la parte de autobuses tienen muchísima competencia, que está el taxi, está la bicicleta, está el patinete, y también a todo este mundo tenéis que dar respuesta. El objetivo, claro está, es que la movilidad se pueda garantizar en el tejido urbano, porque la movilidad es garantía de productividad. Esto a veces hay urbanistas que no lo entienden, incluso urbanistas no lo entienden, lo cual es lamentable, pero para que una ciudad sea realmente productiva, tiene que ser eficiente, muy eficiente en la movilidad. Si a una ciudad le falta movilidad, pierde todas las ventajas cualitativas, intrínsecas, para incrementar la productividad de los bienes y servicios que produce. Por lo tanto, la movilidad es un tema muy serio y que no tolera muchas bromas en la gestión urbana en este sentido la conjunción de la red de alta velocidad en España, el tema de la liberalización del transporte aéreo y su competencia y el tema de la MT son, yo creo que no podríamos haber encontrado mejor panel. Por lo tanto, me gustaría empezar con Paco, si os parece, y vamos haciendo el recorrido. Explíquenos un poco los retos o los desafíos que tenéis en Yoigo en vuestra recién llegada a España. Perdona la corrección, es Ouigo. Ouigo. Es muy fácil. Ouigo en francés, go, vamos en inglés. Ouigo. Ouigo. Muchas gracias, Joan y Atrevia, por la oportunidad. Bueno, sí, como Joan decía, somos el primer jugador que viene a competir en el mercado de transporte de viajeros de alta velocidad, sector que, bueno, primero es un medio de transporte muy sostenible. Daos cuenta que nosotros con energía eléctrica podemos llegar a mover en cada trayecto hasta 1018 pasajeros en un tren. Eso pues tiene su consecuencia desde el punto de vista de impacto de medio ambiente. Y además a un precio que por término medio es la mitad que del precio que ofrece hoy en día el operador histórico que todos conocemos. Retos que tenemos, el primero tiene relación con lo que os acabo de decir. Mantener ese precio pues tiene que ver mucho con nuestros principales componentes de costes, que son por una parte los cánones que pagamos al gestor de la infraestructura ferroviaria, que es ADIF, pues ser capaces de como mínimo mantener o incluso bajar esos cánones. Se ha demostrado en otros países de Europa que bajar los cánones aumenta el volumen de viajeros que son transportados en trenes de alta velocidad. El segundo también es el coste, hoy desgraciadamente también en actualidad, de la energía. Esos son los dos principales costes que tenemos de operación y en los que tenemos que trabajar entre todos pues, para hacer que no solo Ouigo, también todo el resto de los operadores pues seamos competitivos a largo plazo. Segundo reto muy importante y tiene que ver con una de mis funciones es la gente. Es un sector que ofrece
estamos ofreciendo empleo fijo, de calidad, estable, en el 100% de los casos. Tenemos un 49% de mujeres en plantilla, en todos los niveles de responsabilidad, desde la directora general pues hasta la tripulación. La pirámide se reparte bastante igual entre hombres y mujeres, pero tenemos una dificultad tremenda de captar gente formada en un sector en el que pues somos nuevos. Somos nuevos, se requiere un conocimiento técnico muy complejo. Tenemos el caso, por ejemplo, de la limitación de maquinistas. Los maquinistas son un bien escaso, no sé si tanto como los pilotos, pero desde luego un bien escaso y difícil de captar y de formar. Ese va a ser un reto tremendo en el que también todo el mundo puede colaborar. La administración seguro que poniendo en marcha nuevas titulaciones relacionadas con el sector ferroviario, tanto en el área de mantenimiento como en la operativa diaria en el tren como en la conducción, es un reto también que tenemos que solventar. Y el tercero tiene que ver con mis dos compañeros de mesa, es la famosa intermodalidad. Al final, los aviones de Lena traen viajeros a un aeropuerto que tienen que conectarse con un tren para ir a otra ciudad nuestro y llegar a Madrid, en este caso, y que sean capaces después, desde la estación, ir a su punto final de destino. Eso requiere tecnologías complejas, la tan manida inteligencia artificial, Big Data, etcétera, etcétera, que por cierto domina muy bien la MT, en lo que yo conozco, y ponernos en contacto a todos. Y además yo creo que es el foro adecuado para liderar este tipo de esfuerzos. Es decir, la Administración, con un uso neutral de los datos y de la información, es quien nos tendría que coordinar a todos pues para ser posible esto que hoy parece una entelequia, que yo con una sola transacción en una aplicación o en una página web sea capaz de sacar un billete desde Dublín a Madrid pasando por Barcelona y llegue a Madrid y en un autobús, en una moto eléctrica o en un coche eléctrico, pues sea capaz de llegar a mi punto de destino en un viaje a buen precio y de forma responsable con el medio ambiente. Entonces, esos son los tres retos. Muy bien. Vayamos a Ryanair. Vosotros abriste el mundo del low cost y lo que significó para el transporte aéreo. ¿Qué tenéis que hacer para mantener el impacto de innovación y para que el valor de la compañía se mantenga? Eres la nueva directora de Ryanair y supongo que debe tener sus complejidades. Sí, empiezas por una pregunta muy fácil, ya veo. Bueno, para que entremos en calor. Sí, bueno, sí que es verdad que Ryanair, digamos que fue una compañía disruptiva cuando llegó al mercado. Antes nadie concebía esto de pagar por la maleta en el avión. Se llevaron las manos a la cabeza cuando empezó Ryanair y ahora creo que es casi inconcebible que no te cobren por una maleta. Bueno, seguimos trabajando e innovando. Ryanair es la compañía número aquí en España, operamos en 27 aeropuertos. Yo creo que el reto de Ryanair es seguir operando también en aeropuertos secundarios, en seguir buscando rutas y en seguir innovando a nivel tecnológico. Nosotros hemos creado un panel de clientes alrededor de toda Europa en el cual trabajamos con ellos y nos van indicando mejoras, cosas que creen que la compañía podría mejorar, podría innovar en la relación con el cliente, tanto como en la comida que hay a bordo, en el trato del personal, etcétera, etcétera. Y en eso intentamos siempre mejorar. No sé si vamos a llegar a un punto de disrupción como fue hace 20 años, que hacemos 20 años este año en España, por cierto. El primer vuelo fue en 2002 de Girona a Frankfurt. Así que estamos de aniversario. No sé si vamos a llegar a ese punto disruptivo otra vez, pero desde luego sí que trabajamos para intentarlo. El tren de alta velocidad, sobre todo si se hace un poquito más barato de lo que es actualmente, ¿es competencia o es alternativa o es colaboración? ¿Es un desafío también o qué es? Para nosotros en particular en España no, de hecho son totalmente aliados. Nosotros, por ejemplo, los destinos que hace Wigo en este caso, que es Madrid-Barcelona, nosotros no lo operamos, no tenemos el Madrid-Barcelona en avión. Se operó hace mucho tiempo, pero luego se decidió que en tan corta distancia doméstica y teniendo tan buenas líneas ferroviarias, y ahora más con Wigo, pues no valía la pena para nosotros operar ese destino. Entonces, por lo tanto, es totalmente ¿Y la intermodalidad entre aeropuertos y alta velocidad, cómo lo ves tú, Paco? El tema, ¿te gustaría que la línea de alta velocidad
¿Paras en el aeropuerto de Barajas? Por supuestísimo. Es decir, al final, bueno, todos conocemos las noticias desde la Unión Europea y implantadas ya en algún país, donde se prohíben trayectos en avión de menos de una determinada duración. Sí. Creo que son 2 horas y media. Eso complementa perfectamente, como decía antes, los vuelos internacionales con el uso del ferrocarril. Paso previo es la intermodalidad, el ponerle fácil al cliente que con un solo billete pueda ir de Dublín o desde Bristol a Barcelona y de Barcelona a Madrid. Pero desde luego que somos absolutamente complementarios. Pasemos un momento pues a la MT, porque Juan además es el responsable de tecnología, ¿no?, en la MT. ¿Cuáles son vuestros planes ahora mismo para ir acercando esta compañía, que es una compañía tradicional, digamos, con una nueva forma y una nueva cara, un nuevo estilo a las demandas de la población actual? Eso me ha gustado mucho más que lo de monstruo, ¿no? Es una entrada mucho más suave que la... No, monstruo por grande. Bien, las acepciones, cada uno la suya. ¿Cuáles son? Nosotros también hacemos aniversario, 75 años. Y nosotros un año de operación. Eso, ir a la fiesta. Estamos bien en edad, Paco. Nuestros retos principales a día de hoy en la empresa municipal de transportes, que gestiona el servicio de autobuses de la Ciudad de Madrid, que también gestionamos más de 15.000 plazas de aparcamiento, de las concesiones que revierten al ayuntamiento, somos propiedad del consistorio, que también operamos el servicio de bicicleta pública compartida de Biciman, que también tenemos servicios de carga y de vehículo eléctrico, tenemos uno aquí muy cerca en Colón, y luego un servicio un poco menos querido que es la grúa, ¿no? Son cosas que no sé por qué a la gente le gusta menos la grúa, pero en fin, también hay que hacerlo. Algo hay que... ¿Y el cepo también, ¿no? Sí, también, eso todo para nosotros. Hay que ingresar. En fin, que nuestro reto principal es cómo conseguir una compañía de movilidad integrada, de una compañía clásica de autobuses a una compañía que entiende la movilidad como algo integrado. ¿Cómo hacemos esa transformación hacia una movilidad integrada y sostenible? Vamos a invertir los próximos 4 años más de 1.000 millones de euros en electrificación, reducción de emisiones de la flota. Este año ya no tenemos ni un solo autobús de diésel en la Ciudad de Madrid y toda la flota es de bajas emisiones con gas. En fin, Putin no nos ha ayudado mucho con lo del... fin, pero da igual. Y estamos electrificando nuestra flota. O sea, integrar la movilidad de toda la ciudad, los diferentes modos, ser capaces de hacerla más sostenible con una reducción masiva de emisiones, afrontar el reto de la multimodalidad y la intermodalidad en un Madrid que crece, como decía el ministro, cómo hacer que alguien con 2 modos de transporte bien linkados, bien unidos, bien fluidos, sea capaz de moverse fácilmente, porque no es razonable que movamos hierros allende los mares con un coche de 12 metros, 12 toneladas de autobús, ahí a hacer kilómetros en vacío. Entonces, ese reto de la sostenibilidad, de la intermodalidad, creemos que una de las piezas claves es la digitalización. Cómo somos capaces de hacer planificadores multimodales, integración de datos de todos los servicios de movilidad para ofrecerle la mejor solución al usuario, para darle alternativas buenas y viables a la utilización del coche privado, que es la de por defecto. Y en eso es en lo que estamos, pues a aparcamientos disuasorios, pero muy fluidos. Ahora hemos hecho una experiencia de aparcamiento disuasorio en Recuerdo, en los que tenemos en la red en Fuente de la Mora, que lo que hace uno es registrar su matrícula en nuestro sistema, llega al aparcamiento disuasorio, se levanta la barrera, deja el coche, coge el metro, el autobús o el cercanías, viaja con su tarjeta de transporte y cuando vuelve ya ha registrado su tarjeta de transporte y sin hacer nada vuelve a coger el coche, sale, se va y no paga el parking. Sistemas muy fluidos. Esa fluidez digital es en la que estamos, porque una de las cosas que nos preocupa es que toda esta digitalización, les pasó a los taxistas primero, tiene una parte de modernidad. Y si no eres molón, pues te vas quedando atrás. Sí, sí. ¿Y cómo os va? ¿La demanda aumenta? Estamos ahora mismo entre el 82 y el 88% de demanda pre-COVID. Pre-COVID. Lo cual es un problema, porque si hemos bajado, digamos, 15 puntos, por poner algún número de demanda, nosotros ahora mismo llevamos
1,4 millones de personas, era nuestro número, nuestro récord histórico es 1,6 viajeros en un día en Madrid. Y ese 15% que hemos perdido de personas, 200.000, 300.000 personas que ya no usan el autobús, no se han ido a metro, que tiene menos todavía que nosotros, la demanda de metro está todavía 5 puntos por debajo de la nuestra. Se han ido o no se han movido o han ido a transporte privado, que hace que nuestras vías ya tengan más del 100% de la demanda pre-COVID. O sea, el coche tiene demanda más del 100% del pre-COVID, nosotros en el 80 y muchos, metro casi en el 80, y eso está generando impactos en la congestión, en el transporte, en la contaminación, y todos estos de salimos mejor, hay que ver cómo lo... Claro. Por lo tanto, tenéis como objetivo volver a las demandas pre-COVID, si podéis. Vale. Porque es fundamental desde el punto de vista de la lucha contra el cambio climático. En la medida en que podáis, el autobús es un mecanismo que permite ahora ya sistemas tecnológicos poco o nada contaminantes, ¿no? Y me parece muy interesante el tema de la digitalización para darle esta atractividad que también requiere para recuperar nuevos usuarios. Porque una de las cosas que yo me encontraba en Barcelona cuando tenía responsabilidades en estos temas es que el autobús determinadas horas del día lo utilizan los jubilados para pasear. Es decir, en las horas punta hay una demanda que congestiona las redes y entonces allí todos van lentos, y en las horas valle el autobús es más agradable que el metro porque tienes vistas y además tienes aire acondicionado, ¿no? Sí. En todos los autobuses. Por lo tanto, recuperar al usuario joven y además estructurar horarios alternativos al trabajo, ¿no? Que los horarios de trabajo sean un poco más flexibles, que permitan un uso más intensivo de la red, ¿no? Nosotros, de hecho, por abundar un dato, fuimos la primera ciudad europea en dar la ocupación de todos nuestros autobuses en tiempo real y utilizarlo también en los planificadores multimodales, de manera que uno pudiera saber si el autobús que yo voy a coger está muy lleno, pues a lo mejor cojo otro y el planificador multimodal me ofrece otra hora u otro autobús de baja ocupación, porque esa dispersión en red es bueno para el sistema. Porque si hablamos de ocupación entre los tres, tú debes tener una ocupación media alta, digamos. Sí. Tú altísima Sí. y tú mejorable, digamos, ¿no? A ver. Digamos mejorando, Mejorando. por seguir con las palabras. ¿Vosotros tenéis una ocupación? Sí, nosotros, bueno, también hablando en términos pre-COVID, del 2019, la media de ocupación de los aviones de Ryanair es un 97%, o sea, es muy alto. Ahora estamos un 10% por debajo de niveles pre-COVID, y que esperamos, aunque ahora mismo yo creo que es muy difícil dar predicciones, ya da un poquito de miedo dar predicciones, que no sabemos lo que va a pasar, pero sí que esperamos que este verano llegar ya al 100% de números pre-COVID e incluso superarlos. Nosotros en 2019... ¿Y vais a aumentar los precios? Yo lo que te puedo decir es que vamos a ser siempre la compañía más barata. Ah, vale. Nosotros no vamos a aumentar los precios, y hemos transportado desde el 10 de mayo del año pasado, que fue la primera circulación, hasta la fecha más de 2 millones de viajeros entre Madrid y Barcelona, y con una ocupación media de los trenes por encima del 97%. 97%. Por encima del 97%. Esto De hecho, es la un ocupación, éxito. sí, la ocupación sobre el papel es mayor, pero hay gente, igual que ocurre en el mundo aéreo, que al final no se presenta. La real, billetes vendidos es más, pero la real es del 97%. Muy bien, pues muchas gracias. Si os parece, vamos a terminar aquí. El futuro ya está aquí, el futuro ya está en el escenario. Tenemos la competencia en alta velocidad, tenemos las nuevas modalidades del transporte aéreo que avanzarán seguramente y con el reto de los nuevos combustibles, etcétera, para que el transporte en avión sea también más sostenible ambientalmente. Y tenéis los retos de la transformación de una compañía, de una gran compañía de transporte metropolitano como los autobuses de Madrid. Por lo tanto, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Joan. Vale.